lee los cuentos de hadas. Howard lee los cuentos de las Mil y una noches y le parecen tan sinceros y tan certeros como la Biblia. Le daba el mismo valor a los cuentos de hadas que a la Biblia. Aunque era ateo, todos sus exégetas están convencidos de que Howard Phillips Lovecraft estaba ansiando creer, quería creer, pero algo le paralizaba, algo le imposibilitaba esa creencia. Por eso, posiblemente, creó su propia religión. Y esa religión estaba en el viejo reino de Tulu. A los 15 años escribió su primer relato, El monstruo de la cueva, la bestia de la cueva. Era el año 1905, pero todavía ni siquiera se había planteado la posibilidad de vivir de ello. Pero la pluma empezaba a escribir, y Edgar Allan Poe empezaba a acompañarle. Leía hasta la extenuación. Era un profundo admirador de Poe, pero también de los grandes autores de la literatura gótica. También siempre permanentemente fijado en el siglo XVIII. Como ya os he dicho, era su siglo favorito. Pero el siglo XX estaba ahí. El siglo XX se movía, el siglo XX era el desarrollo, era el avance, y él estaba francamente horrorizado. Todo lo que estaba ocurriendo le superaba. ¿Por qué no volver atrás? ¿Por qué no recuperar la esencia? ¿Por qué, Dios mío, no volver a ser británicos? Se entregó por completo al estudio de su tierra, aunque en principio era un gran narrador fantástico. Dicen también sus críticos que poco a poco se fue convirtiendo en un escritor realista, muy realista. Esto cuando lo dijeron los críticos, los otros críticos, los que se aferraban a la hipótesis fantasiosa, decían que no era posible, pero los realistas decían que sí, que nadie como él había contado cómo era la raíz de su vieja tierra de Nueva Inglaterra. De hecho, era un buen historiador de Nueva Inglaterra, un buen economista de Nueva Inglaterra, lo sabía todo sobre Nueva Inglaterra. Y siempre Providence al fondo, el escenario natural. Odiaba la luz, como os he dicho, pero por la noche se revitalizaba, se recuperaba como los vampiros. Y por la noche escribía, leía, paseaba, esperaba que la humanidad se durmiera, esperaba a que los seres humanos se escondieran en sus guaridas para salir a pasear. Y entonces le acompañaba la noche, y entonces se acercaba a los cementerios, y entonces pululaba por los mismos. Y aunque parecía esto dar a entender que tenía un carácter extraño, no lo era ni mucho menos. Podemos encontrar que incluso era educado, era exquisito, con alto concepto de lo que debía ser una familia bien. Solo salvaba de la humanidad a las familias bien, las familias que por supuesto habían recibido una educación aristocrática, educación a la inglesa. Era un profundo admirador de la raza nórdica. Y esto le marcaría en un futuro, porque Howard Phillips Lovecraft, y esto hay que decirlo, simpatizó con los movimientos fascistas. Sería en el final de su vida, aunque él era un profundo y convencido pacifista, pero desconfiaba del género humano. Él pensaba que el ser humano vivía y necesitaba el conflicto permanente, que la guerra era innata al ser humano y que siempre nos acompañaría y que por eso acabaríamos como especie. Howard Phillips Lovecraft, 1917, con 27 años, publica su gran relato Dagon, su primer gran relato. Ya os he dicho que él nunca publicó un libro, pero sí muchísimos relatos estupendos, en revistas del género, claro. Pues imaginad a un Howard Phillips Lovecraft del día, de hoy en día, publicando en Más Allá, en Enigmas, en Año Cero. Y ese fue su primer gran relato. Pero llegarían otros. Y ya lo creo. Los años 20 iban a ser estupendos. Pero un año terrible para él, el 21. En este año, apenas había cumplido los 31 años, muere su madre, Sarah Susan Phillips. Y esto hace entrar a Howard en una profunda depresión. Hay quien dice que pensó en el suicidio, pero también hay quien dice que su forma y manera de gozar estéticamente de la vida impidió ese suicidio. ¿Cómo gozaba Howard Phillips Lovecraft? Gozaba con la arquitectura. Hombre, preferiblemente arquitectura antigua. Gozaba con las formas insospechadas que adquirían las nubes. Gozaba con la madrugada, con la noche. Y gozaba sobre todo imaginando. Eso le evitó pensar en causas tremendas. Murió su madre y también disminuyó el presupuesto familiar. Howard Phillips Lovecraft estaba arruinado. Poco tenía, pero sí tenía mucho que dar a la literatura. Y por eso se decidió
por la literatura, quería vivir de la literatura, era lo único que le movía, su único afán profesional. Así se convirtió en corrector de estilo, se convirtió en crítico y sobre todo se convirtió en el gran escritor que todos conocemos. Y empezaron a llegar los relatos. Weird Tales, la revista que acogió esos relatos. Y lo más sorprendente, aunque pasó desapercibido para el gran público, claro, como todos los genios, sí que hubo un pequeño grupúsculo que se empezó a gestar, lo que se llamaría posteriormente el Círculo Lovecraft. Un grupo de jóvenes, de adolescentes, de escritores noveles, que empezaron a fijarse en la obra de Lovecraft, en esa obra que llegaba en esas revistas casi restringidas al gran público. Y empezaron a enviarle cartas. Y sorprendentemente Lovecraft empezó a contestarlas. Muchos escribían a Lovecraft y él contestaba a todos. Y en esas cartas se podía atisbar la inteligencia de Lovecraft. Un tipo resuelto, eficaz, muy